porque el consumo de un diodo LED puede va a 50, ahorita está sin ninguna resistencia de protección. Pues, si le pongo una resistencia, puede que el consumo se reduzca a unos 15 o 10 miliamperes, pero está sin resistencia, puede que sea de 50 o 100 miliamperes, ¿no? Entonces se pone en la terminal de miliamperes para medir la corriente, ¿no? Porque va a ser mínima la corriente que puede medir hasta 20 amperes, ¿no? Pero como les decía, el punto común está en tierra, ¿no? En home. Y el otro para medir voltaje. Ese es el terminal que cambiamos cuando queremos medir la corriente en serie. Solo este cambio hacemos cuando medimos corriente, por si acaso en cualquier multímetro, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a encender el multímetro para que ustedes vean y vamos a alimentar. Ahora ahí es muy alto el valor. O sea, la corriente que está circulando yo le he puesto en 20 miliamperes, o sea, la corriente que está circulando es mayor, ¿no? Entonces tengo que cambiar de escala. Vamos a ver cuánto mide. Ese 1 significa neutro, significa 72.6 más o menos miliamperes. Como la escala aquí está en 200 miliamperes, entonces está circulando aproximadamente 70 miliamperes, diremos, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si nosotros le ponemos una resistencia, por decirlo? Hemos dicho que una resistencia regula, ¿no? La corriente. Esta es una resistencia de 220 ohmios más o menos, ¿ya? Entonces lo vamos a poner con un caimancito de acá. ¿A la salida o a la entrada? A la salida, aquí vamos a poner. Cosa que no corte, luego lo ponemos acá. Luego lo ponemos acá, ¿no? Ahora hemos adicionado al circuito de allá una resistencia, ¿verdad? Esto vendría siendo así. 0,6 miliamperes, o sea, reduce harto, ¿no? La circulación de corriente. De 70 ya se ha bajado, sí. 0,6. Si le estoy dando la corriente directa ahorita sin ninguna resistencia de protección, pero si yo hago esto, le estoy limitando la corriente. Es lo que resiste este, porque limita. Claro, ese es el que limita. 6 miliamperes. Como pueden ver, amperes, ¿no? De 20 voltios, digamos, ¿no? 20 voltios para asegurarnos de hacer una medición correcta. Por ejemplo, yo voy a poner, este ya no va a estar en serie, entonces vamos a encender directamente este. Esto para medir el voltaje hemos dicho como en el diagrama. Digamos, si yo alimento este LED, no sé si alguien puede agarrar las puntas y medir directamente. No. Sí. ¿Cuánto mide el voltaje en ese diodo LED? A ver ahorita. El LED está mal, el de acá. 3.9. O sea, el voltaje siempre lo medimos en paralelo, ya sea un diodo LED, una resistencia, un capacitor, lo que nosotros querramos, ¿no? 3.90. ¿No? Esa va a ser la caída de voltaje que consume ese diodo LED. La corriente ya sabemos que sin la resistencia es más o menos 70 miliamperes, ¿no? Y el voltaje, pero es la diferencia, claro, ¿no? Ese parámetro se llama medir la diferencia de potencial o voltaje. Ahora, la resistencia, para los que no saben, siempre les había hablado de que viene un rango, normalmente en los equipos de medición viene desde 200 hasta 200 megaohmios significa. Esto empieza, mira, de 200, 2 kiloohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios, 2 megaohmios, 20 megaohmios, 200 megaohmios. Hasta ese valor de resistencia puede medir.
Ahora si tú mides esta resistencia, a ver por favor, esa mídela. A ver, lo voy a poner en 2K porque es de 220 más o menos. Tiene que ver aproximadamente 217 ohmios. 217. Ohmios, ¿no? Eso tenemos que saber. Eso es su valor de esta resistencia. Exacto. Y así sucesivamente de las pequeñas. La visibilidad he traído un normal. Ya hemos dicho que un diodo conduce en un solo sentido, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver, para verificar eso, el tester siempre trae la escala de diodo. Estos también, estos pequeñitos, enseguida vamos a aprender a medir con esto. 500, normalmente siempre el diodo te marca un valor, ¿no? Ese valor depende de la resistencia interna que tiene el diodo también, ¿ya? Pero ese valor no tiene unidades, puede ser mayor o menor, ¿ya? Ahora inviértalo la polaridad, ¿eh? ¿Qué pasa? No te mide ningún valor, ¿no ves? Porque solamente te deja así. Este tiene polaridad. Correcto, hemos dicho que este lado es negativo, ¿no? El de Sí, el de la franja, ¿no? El de la Y eso franja. significa que la corriente está circulando de más a menos. acá a acá. Sí, correcto. Hemos dicho que en ese sentido circula la corriente, ¿verdad? Eso quiero que quede bien claro cuando hagan las mediciones o detecten. Para detectar si un diodo está bien, lo que ustedes van a hacer, aunque sea con esto, es detectar, verificar que Cambiamos